buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Cerramos ayer otro día en rojo en bolsa. El S&P 500 llegó a estar cayendo mucho más de los precios de cierre. Fíjense que al final solamente cayó un 0.07%. Sin embargo, el Nasdaq sí la pasó bastante peor con una caída del 0.51%. Se puede imaginar que la mayor parte de las caídas estuvieron en sectores relacionados con tecnología, específicamente chips, almacenamiento, etcétera, etcétera. Tuvimos el S&P 500 también teniendo al final de la sesión una recuperación express. Vamos a ver algunas noticias que han contribuido a esta subida. Después vamos a aprovechar para ver algunos otros activos como el petróleo, Bitcoin, que está haciendo un movimiento técnico bien interesante. Y después, por supuesto, como siempre hacemos aquí, vamos a revisar varias compañías, algunas de ellas corrigiendo más de un 10%. Creo que hay algunos negocios interesantes. También les voy a comentar par de compras que hicimos para los portafolios del canal, por qué hicimos estas compras. Y en todas estas compañías, por supuesto, también vamos a hacer análisis técnico y fundamental, viendo dónde está el fair value, valor intrínseco, evaluaciones actuales, expectativa de crecimiento para los próximos 5 años y la zona de compra desde el punto de vista técnico. Sin más, vamos a comenzar. Vamos a echarle un vistazo primero al S&P 500, ver algunas noticias que tuvieron impactando los mercados y luego pasar al análisis de las acciones. Podemos ver aquí como la mayor parte de las caídas estuvieron en sectores relacionados con tecnología. SanDisk desplomándose más de un 5%. También tuvimos el caso, por ejemplo, de Nvidia. Llegó a estar cayendo más de un 2%. Se recuperó algo a final del día. Broadcom, Micron, bueno, todas estas compañías corriendo. Tesla también volvió a tener un día bastante en rojo, cayendo casi un 3%. Tuvimos la noticia y es que por lo menos temporalmente Elon Musk ha perdido este juicio que había entablado contra Sam Altman, el director ejecutivo de OpenAI. Realmente el jurado de Oakland, California, falló en contra no porque no tuviera la razón, sino porque ya había expirado este caso. Este es un caso que tenía que haber presentado hace muchos años y bueno, pasó un tiempo de 3 años desde que lo pudo haber presentado y por eso desestimaron esta posible acusación. Así que bueno, el tribunal no se pronunció sobre la validez de las alegaciones, simplemente es que estaba fuera de tiempo. Elon Musk dijo en una publicación en X que iba a apelar a una corte superior el caso, así que bueno, por ahora vamos a tener un poco más acerca de esto en las próximas semanas y meses. También tuvimos la noticia final de la sesión que Trump afirmó que pospuso el ataque programado contra Irán para mañana. Bueno, hoy nadie sabía, por supuesto, que iba a haber un ataque, solamente lo sabía Donald Trump y bueno, eso hizo que al final de la sesión los mercados subieran un poco. Fíjense por aquí que el S&P 500 habíamos estado bastante por debajo durante toda la sesión y finalmente tuvimos algo de recuperación. No logramos cerrar por encima de la media móvil de 8 periodos, que es algo que había hecho desde las caídas que tuvimos en marzo. En gráfica exponencial podemos ver que sí lo recuperamos, al menos en gráfica exponencial no lo hemos roto, pero en gráfica simple sí ya rompimos la media móvil de 8 periodos. Vamos a ver qué pasa en las próximas sesiones. El Nasdaq sí lo rompió con claridad en ambas temporalidades, algo que no hacía desde marzo. Tuvimos algo muy interesante y es que los bonos del tesoro a 30 años siguen subiendo, marcando máximos, precios que no veíamos desde el 2025. Y bueno, esto también pone presión sobre los mercados. En el caso del precio del petróleo, retrocedió bastante luego de la noticia que le acabo de comentar de Trump. De todas formas, todo parece indicar que en algún momento vamos a ir a testear la zona de los 105, 106 dólares, que han sido los máximos recientes del WTI. Recuerden que estos son los precios de referencia en América del Norte. Por último, quiero comentarles que en Bitcoin tuvimos otro día más a la baja. Tengan en cuenta que ahora estamos en una zona de compresión entre las medias móviles de 50 y 200 periodos. En la parte técnica, realmente lo que nos dice la teoría es que tenemos un 50% de probabilidad de romper tanto al alza como a la baja. Así que yo esperaría por un momento. Yo diría que en la parte baja de la tendencia media móvil de 50 periodos no es para nada malos precios para seguir acumulando a largo plazo. Pero si quiere tradearlo en el corto plazo, yo esperaría que haga una ruptura tanto al alza como a la baja. La primera compañía que le traigo para analizar es ServiceNow. Tuvo un día bastante positivo, subiendo más de un 8%. Y vean que luego del cierre de mercado subió otro 2% extra. Así que más de 10% de subida en apenas una sesión. Tuvo una subida de calificación por parte de Bank of America. Le subió la calificación a comprar y le tuvo un precio activo de 130 dólares. Como pueden ver, 30% más o menos de revalorización desde los precios actuales. Como vemos, ServiceNow sigue cotizando por debajo del fair value valor intrínseco. En algún momento estaba rozando los 80 dólares. Así que bueno, ya se ha recuperado desde los mínimos. Yo diría que sin duda tiene mucho potencial de recuperación todavía. Hay algunos múltiplos que siguen caros. Por ejemplo, siga pre 60,
El ratio precio-ventas a más de 7 sigue un poco caro también, pero ten en cuenta que todos estos múltiplos son más de un 50% de descuento comparado con su promedio de los últimos 5 años. El principal inconveniente que tenemos con ServiceNow es que los ritmos de crecimiento que le estamos exigiendo a largo plazo son bastante altos. Estamos hablando de más de 17% incremento en ingresos, más de 20% las ganancias por acción, el flujo de caja. Al menor del lead que tengan este crecimiento, sin duda podemos ver muchas más caídas. De hecho, a pesar de que este año y el próximo se espera un ritmo de crecimiento del 15 y el 35% en ganancias por acción, podemos ver que el forward pair a casi 40 veces, bueno, realmente es un múltiplo exigente. Así que bueno, yo lo que le había planteado es, creo que tenemos muy buen volumen, además volumen creciente, indicadores técnicos bastante alcistas, recorrido hasta la media móvil de 200 periodos. Yo diría que podríamos tener un trade bastante claro, stop loss debajo de esta vela. Podríamos poner un stop loss y un take profit inicial a la misma distancia. Es decir, la misma distancia hacia nuestro stop loss sería hacia take profit. Y bueno, si la acción sigue subiendo, vamos ajustando el stop loss, ¿ok? Pero bueno, por en el corto plazo, yo diría que para un trade está interesante. No estaría cantando victoria a más mediano o largo plazo porque como vimos, los múltiplos siguen siendo exigentes. Continuamos con las acciones de Hims & Hers desplomándose un 11%. Luego de que anunció la emisión de $300 millones en deuda convertible. La compañía ya venía con una tendencia un poco débil en el corto plazo, lo vamos a ver un poco en la gráfica, y rompió una zona muy importante de tendencia. Recuerden que este es un negocio todavía bastante pequeño, menos de 5 billones de capitalización de mercado. Empezamos a ver algunos múltiplos un poco más interesantes, sobre todo el ratio precio-ventas cerca de 2 veces, cuando vemos que históricamente había cotizado a más de 3 veces ventas. Hay algunos otros múltiplos como por ejemplo el ratio precio-ganancia, que tampoco está tan caro para el crecimiento que se espera en la compañía. Por ejemplo, cotiza 40 veces futuros ganancias por acción, EPS, y 29 veces para el 2028. Es decir, que si miramos un poco más largo plazista, no está tan cara la compañía. Nuevamente, lo que más llama la atención es que cotiza 2 veces ventas, con un crecimiento por encima del doble dígito esperado en los próximos años. Los flujos de caja tampoco están mal, así que bueno, tampoco podemos decir que la compañía está súper cara como hace, yo diría, un año atrás, que vamos a ver en la gráfica que estaban múltiplos muchísimo más caros, ¿ok? Vemos aquí como, por ejemplo, final del 2025 estábamos a precios rozando los $70, ahora estamos apenas a $22. Vean esta línea tendencial de corto plazo que habíamos marcado aquí. Ahora la estuvo rompiendo con esta caída del 11%, rompió a la baja también la media móvil de 50 periodos. Así que bueno, todo parece indicar que por lo menos en el corto plazo podemos ver algo más de caída. También tanto el RSI como el MACD pueden ver que están claramente con margen de caída. Yo diría que la primera zona importante de soporte que tenemos son estos mínimos anteriores, $19. Si rompemos los $19 podemos irnos perfectamente a precios cercanos a los $14. Ahí tienen los mínimos de 52 semanas. Vamos a ver, por el momento no estaría comprando, creo que hay que esperar a ver si rebota en alguna zona y como le digo, tendencialmente no se ve muy bien en el corto plazo. Si quieren llevar su trading inversiones al siguiente nivel, los invito a que se unan a nuestra comunidad Academia de Inversores. Aquí va a poder encontrar todas las compras y ventas que hacemos en los portafolios. Compartimos los portafolios toda la semana. Tenemos un servidor Discord con miles de inversores hablando de bolsa todos los días. Directo diario para miembros. Tenemos los cursos de análisis técnico, fundamental, opciones financieras, temas generales de bolsa. Compartimos artículos, libros, presentaciones, tenemos indicadores técnicos de TradingView exclusivos para la comunidad y muchísimo más. Va a poder encontrar el link tanto en la descripción de este video como en el comentario destacado. Continuamos con las acciones de Li Auto desplomándose un 10% luego del lanzamiento de una nueva línea de productos, un SUV muy específico que bueno, no logró convencer a los analistas. Podemos ver que Li lanza un nuevo modelo, el SUV insignia, el L9. El modelo anterior del L9 lo había lanzado en el 2022, así que esto es una remodelación. El L9 continúa siendo un SUV de lujo grande con extensión de autonomía por encima de las gamas L6, L7 y L8 de la compañía. La segunda generación del L9 conserva la arquitectura de extensión de autonomía de la del 2022, pero adapta un nuevo motor de 4 cilindros, turboalimentado de 1.5 litros, acoplado a 2 motores eléctricos. Esto le da una autonomía bastante extendida. Podemos ver aquí que, bueno, con el desplome que tuvieron las acciones, no logró convencer a los analistas. Estuve viendo algunas revisiones que le hicieron Citigroup y Jefferies. Y realmente, por un precio superior, no ofrece un rendimiento tan diferenciado con otros competidores. Recuerden que en China es un mercado donde está totalmente inundado de vehículos eléctricos. Y bueno, es muy difícil convencer con este tipo de productos que usted pague un precio muy por encima de lo que se paga normalmente por ese tipo de productos, ¿ok?
De todas formas, Li Auto yo diría que no está tan cara. Podemos ver aquí algunos múltiplos muy interesantes. El ratio precio-ventas a una vez realmente se ve muy atractivo. Podemos ver aquí que se espera un crecimiento muy fuerte en los próximos años de doble dígito en ingresos, ganancias y flujo de caja. Pero lo que le digo, realmente es un mercado bastante competitivo y fíjense que técnicamente rechazamos la media móvil de 200 periodos. Todavía no llegamos a los mínimos anteriores, que fue la zona por debajo de $16 y tanto el RSI como el MACD parece que tiene margen de caída. Yo diría que si vuelvo a visitar la zona de los 15.70 y ahí vemos un soporte, tal vez podríamos tradearla, un trade de corto plazo buscando una regresión a medias móviles, pero bueno, por el momento no hay ninguna señal de entrada. Continuamos con las acciones de Regeneron, esta farmacéutica de más de 60 billones de capitalización de mercado, desplomándose un 10% luego que un estudio de su medicamento contra el cáncer no tuvo los efectos esperados. Este estudio de fase 3 evaluó la combinación de varias de sus medicamentos y bueno, no tuvo, yo diría, un performance tan significativo como algunos de sus competidores. Por ejemplo, Merck tiene un medicamento que hace lo mismo y bueno, sí fue mucho más exitoso que este que nos está trayendo Regeneron. Las acciones, hay que decir, se habían recuperado bastante desde los mínimos que marcamos a principios del año, lo vamos a ver en la gráfica, y bueno, han vuelto a caer con fuerza y rompiendo algunas zonas importantes. Podemos ver aquí que la compañía está muy por debajo del fair value, cotiza en torno a un 15-20% por debajo de sus promedios históricos. El dividendo es bajo, sin embargo el crecimiento que se espera para los próximos años es bastante bueno. Estamos hablando de 10% de incremento en ganancias por acción, combinado con un PER por debajo de 15, realmente no se ve mal. Podemos ver por aquí lo que le comentaba, la acción tocó fondo aproximadamente en junio del año pasado, a partir de ahí se había recuperado. Pero fíjense cómo ahora tuvimos esta ruptura de la media móvil de 200 periodos, un gap bajista enorme. Se recuperó desde los mínimos del día, yo diría que es algo positivo, pero bueno, en el corto plazo yo diría que es muy riesgoso estar comprando. Siempre lo digo, cuando vemos este tipo de caídas, démosles 5 o 10 días, una semana, para ver si la acción toca fondo y a partir de ahí podremos tomar algunas decisiones de inversión. Continuamos con las acciones de Ulta Beauty, desplomándose casi un 3%, muy cerca de marcar mínimos de 52 semanas. Realmente este sector de consumo cíclico le está yendo bastante mal. 20 billones de capitalización de mercado, ya está un 30% por debajo del fair value o valor intrínseco. Ojito, los múltiplos ya están en torno a un 10-20% por debajo de sus promedios históricos. Vean el ratio precio-venta, ya está por debajo de 2, un 25% de descuento comparado con sus promedios históricos. Y realmente la compañía ha seguido creciendo sus ingresos, ganancias y flujo de caja. Vemos también que el crecimiento que se espera para este año y el próximo no está nada mal, más de 10% de incremento en ganancias por acción y también el flujo de caja creciendo más de un 10% el próximo año, forward PER en 15. Sinceramente, creo que los múltiplos se ven bastante atractivos. Es verdad que técnicamente estamos muy bajistas, fíjense cómo marcamos mínimos que no veíamos por lo menos desde julio del año pasado. Tenemos un D-Cross o cruce de la muerte activo. La compañía está muy sobrevendida y no falta demasiado para el reporte de ganancia. Podemos ver aquí que el reporte de ganancia va a ser el 2 de junio. Así que bueno, tal vez lo más inteligente sea esperar ese reporte de ganancia y a partir de ahí tomar decisiones de inversión. También hay que decir, durante los últimos años, cada vez que hemos tenido correcciones por debajo de la media móvil de 200 periodos, fíjense que finalmente la acción se ha recuperado, ¿ok? Así que bueno, lo normal es que veamos una recuperación de las acciones luego de esta fuerte caída. En gráfica semanal podemos ver aquí que pareciera que podemos corregir un poco más. Las caídas del 2020, 2022, 2023 nos llevaron a precios, incluso 2025, a precios pegados o por debajo de la media móvil de 200 periodos y como vemos todavía no estamos en esa zona. Si unimos los mínimos de estos años podemos ver que tenemos una clara línea tendencial, así que bueno, perfectamente podríamos esperarla en esa línea tendencial o ahí podría ser la zona de compra principal, ¿ok? Si ya le gustan los números de la compañía, no creo que esté cara. Podría ser una primera compra ahí. Y bueno, después de largos average, poniendo por supuesto su visión de rayos X en la parte baja de la tendencia, que podrían ser precios ya por debajo o cerca de los $400. Continuamos con las acciones de GE Vernova, desplomándose más de un 3.5%. Esta compañía es de energía renovable. Es un sector que ha estado cayendo últimamente. GE Vernova no es la excepción. Ellos operan 3 segmentos principales: segmento de Power, Wind y Electrification. En el de Power tienen principalmente la generación a través de gas, hidroeléctrica, nuclear. También en el sector, por supuesto, de Wind, ahí generan a través de viento, eólica. Y la sección de electrificación, ahí bueno, tienen su segmento solar, también soluciones de almacenamiento de energía.
Y bueno, como pueden ver, realmente es una compañía bastante diversificada. Recientemente habíamos estado con algunos múltiplos bastante caros. Vean el ratio precio-valor en libro y precios-ventas a 20 veces y casi 7 veces, que realmente son múltiplos caros. Pero también vean que el crecimiento que se espera en los próximos años, ampliamente por encima del 20%, las ganancias por acción y el flujo de caja. Realmente mirando como una inversión a largo plazo, pensando que la necesidad de energía que vamos a tener en los Estados Unidos, por lo menos hasta el momento, está siendo bastante inferior a la demanda. Bueno, como podemos ver, podríamos decir que tiene muy buen futuro la compañía. Además, los múltiplos a más largo plazo no se ven nada mal. Cosa negativa, fíjense que a pesar de las caídas estamos bastante alejados todavía de la media móvil de 200 periodos. Algo positivo es que las últimas veces que testeamos la de 50 periodos rebotó la acción, aquí lo vemos. Y bueno, ahora estamos a punto de testear la media móvil de 50 periodos. Si les soy sincero, si quieren entrar a la compañía, yo diría que un toque a la media móvil de 50 periodos podría ser una buena primera entrada. Sin embargo, la zona de compra principal esperaría precios pegados a la media móvil de 200 periodos. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. A continuación vamos a comentar un par de acciones que estuvimos comprando en la última sesión. La primera de ellas fue Royal Caribbean, cayó una zona de soporte que teníamos marcada. Y bueno, realmente me parece que está muy atractiva. Hemos comentado muchas veces acerca de Royal, e incluso hemos operado con otros cruceros recientemente en el portafolio de trading. Fíjense que en el caso de Royal Caribbean está un 40% por debajo del fair value. Los múltiplos hay algunos bastante interesantes ya. El ratio precio-ventas está un 24% por debajo de sus promedios de los últimos 5 años, aunque es verdad que tanto el ratio precio-ganancia y precio-flujo de caja podría corregir un poco más. Vemos por acá que las estimaciones de crecimiento para los próximos años son muy buenos. Estamos hablando de una compañía que cotiza a 15 veces beneficios con un 12% de crecimiento esperado en ganancias por acción. Nada mal. Así que bueno, realmente hay algunos múltiplos bastante atractivos en Royal. Podemos ver aquí que esta zona que le tengo marcada cerca de 250 es una zona que ya había reconocido anteriormente como zona de soporte. También nos podría estar empezando a marcar altos más bajos. Y bueno, si nos marca un bajo más bajo, perfectamente nos podríamos ir a precios cercanos a 230. Yo diría que en el corto plazo, por ejemplo, una entrada en 2.45 podría estar interesante. Si rompe los 2.45, bueno, ya podríamos irnos a precios por debajo de $230. Ahí podríamos tener otra zona de compra. Otro activo que hemos estado comprando recientemente es el TLT. Recuerden que este es un ETF inverso al rendimiento de los bonos a largo plazo a más de 20 años. El rendimiento de los bonos a largo plazo se ha disparado últimamente. De hecho, el bono a 30 años ha superado nuevamente el 5% de rendimiento. Esto no es bueno para la bolsa ni tampoco para el gobierno de Estados Unidos, ya que los costos de endeudamiento se han sobredisparados. Este es un ETF, como vemos, que da un dividendo excelente, 4.66%. Es un dividendo mensual. Podemos ver por otra parte que es bastante grande, más de 40 billones tienen activos y el spend ratio en 0.15%. Yo diría que está bastante interesante. Vean además que tocamos niveles de sobreventa. Estamos en una zona de soporte importante, los mínimos de mayo del 2025. Si seguimos cayendo, yo diría que el próximo soporte importante que tenemos es la zona de $82. Ahí podríamos perfectamente tener una siguiente zona de compra. Y si rompemos a la baja, bueno, ya nos iríamos a precios de $80, que perfectamente podría ser la parte baja de esta línea tendencial bajista. En algún momento debemos ver un rebote del rendimiento de los bonos a la baja. Y bueno, eso provocaría que perfectamente volviéramos a esta línea tendencial bajista que tengo marcada aquí, ¿ok? Si la quieres para un trade, yo diría que podrías hacer un dollar cost average tratando de mantener tu precio promedio bajo y luego en cualquier rebote a la parte alta de la tendencia deshacer posiciones. Como vimos en el video, y amigos, el S&P 500 y el Nasdaq volvieron a tener otro día en rojo, aunque al final de la sesión el S&P 500 se recuperó bastante. El rendimiento de los bonos a largo plazo ha seguido subiendo, esto causa preocupación en bolsa. Los precios del petróleo cayeron luego de la noticia de que Trump va a estar pausando nuevamente los ataques a Irán. También Bitcoin volviendo a tener un día negativo, ha estado bastante negativo después que rechazó la media móvil de 200
periodos. ServiceNow poniéndose muy interesante para un trade luego de una subida de calificación. Hinsam Hair poniéndose bajista. Li Auto también gran caída de casi el 10%. Regeneron Pharmaceutical también cayendo. No me interesa por ahora. Ulta Beauty sí me parece que se está empezando a poner muy interesante los precios actuales. GE Vernova sigue un poco cara, pero bueno, podremos empezar a acumularla. Y las compras que hicimos durante el día, tanto Royal Caribbean como el TLT. Recuerden que este es un ETF que sigue de forma inversa los rendimientos de los bonos a largo plazo. Me parece que son dos activos bastante interesantes. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. No puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y también un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental, y en el segundo enlace nuestra plataforma para nuestra comunidad de Academia de Inversores, donde compartimos los compra y venta para los portafolios, grupos exclusivos en Discord, tenemos también por ahí directo diario para miembros, artículos, libros, presentaciones, los cursos y mucho más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.